Imagina por un momento que estás cruzando un túnel oscuro, frío y angosto, tallado a mano en las entrañas de la roca viva. Son casi 2 kilómetros de penumbra donde el eco de tus propios pasos es lo único que te acompaña. De repente, al ver la luz al final del camino, no encuentras una carretera moderna ni el bullicio de una gran ciudad, sino un escenario que parece congelado en el tiempo. Casas de piedra con techos colapsados, calles empedradas desiertas que suben hacia la neblina y un silencio tan profundo que casi se puede escuchar el murmullo de los fantasmas que alguna vez lo habitaron. Bienvenidos a Real de 14, un rincón enclavado en lo alto de la Sierra de 14, en el estado de San Luis Potosí, que hoy se conoce como uno de los pueblos fantasma más fascinantes y enigmáticos de todo México. Pero este lugar no siempre estuvo cubierto por el polvo del olvido. Hubo un tiempo, a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, en el que Real de 14 no le envidiaba absolutamente nada a las grandes capitales del mundo. De hecho, fue la ciudad más próspera, rica y codiciada de todo el país. Su subsuelo albergaba una cantidad tan descomunal de plata que la mismísima corona española dependía de lo que se extraía de sus minas para financiar sus guerras y mantener a flote su imperio. Mientras el resto de México apenas despertaba a la modernidad, aquí la riqueza fluía a borbotones. Las familias más acaudaladas vestían con telas traídas de París. El pueblo contaba con su propia casa de moneda para acuñar fortunas y las calles se iluminaron con energía eléctrica antes que la gran mayoría de las capitales latinoamericanas. Había ópera, palenques de gallos donde se apostaban verdaderas fortunas en segundos, tiendas de alta costura y un movimiento constante de miles de personas que llegaron de todos los rincones del planeta buscando atrapar un pedazo de ese sueño de plata. Sin embargo, la historia nos ha enseñado una y otra vez que nada que brille tanto dura para siempre. La opulencia de Real de 14 era tan inmensa como frágil. En un abrir y cerrar de ojos, una combinación perfecta de tragedias de la naturaleza. El estallido de guerras civiles que desangraron al país y los caprichos de la economía mundial le propinaron un golpe mortal a este gigante minero. El agua inundó las minas, el dinero se esfumó, las máquinas se detuvieron y, casi de la noche a la mañana, las miles de personas que le daban vida al pueblo empacaron lo poco que tenían y huyeron, dejando atrás palacios coloniales, templos majestuosos y comercios enteros a merced del viento del desierto y del paso del tiempo. La ciudad más rica de México se convirtió en un cascarón vacío, en un auténtico pueblo fantasma donde la naturaleza comenzó a reclamar lo que siempre fue suyo. ¿Cómo fue que un imperio de plata tan imponente se derrumbó de manera tan drástica? ¿Qué secretos guardan esas paredes de piedra que hoy se caen a pedazos? En este video vamos a desenterrar el pasado, a entender la gloria y la tragedia de Real de 14, y a descubrir cómo este lugar logró renacer de sus propias cenizas, ya no como una capital minera, sino como un centro místico, turístico y espiritual que sigue atrapando el corazón de cualquiera que se atreva a cruzar su túnel. Prepárate, porque estás por descubrir la fascinante historia de cómo la joya más brillante de México se convirtió en un fantasma de sí misma. Para entender las dimensiones de la tragedia de Real de 14, primero tenemos que dimensionar el tamaño de su gloria. No estamos hablando de un pueblito minero común y corriente. Estamos hablando de una auténtica metrópoli de la opulencia incrustada a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Durante sus años dorados, este lugar fue el epicentro de una riqueza tan absurda y desmedida que transformó por completo la economía, la arquitectura y el destino de toda una región. Aquí están los 3 motivos clave que convirtieron a este rincón del desierto potosino en el lugar más próspero de todo México. Primero, el descubrimiento de vetas de plata extraordinariamente ricas a finales del siglo XVIII. Todo comenzó alrededor de 1772, cuando unos mineros locales y buscadores de fortuna encontraron las primeras muestras de plata en las faldas de la sierra. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió un par de años después, en 1779, cuando se descubrieron las legendarias vetas de la mina de San Jerónimo. Lo que los hombres encontraron ahí abajo no eran simples hilos de metal. Eran paredes enteras de plata pura de una calidad y una concentración que no se habían visto en ninguna otra parte del mundo en décadas. La noticia corrió como pólvora por toda la Nueva España y cruzó el océano hasta Europa. Casi de la noche a la mañana, desató una auténtica fiebre minera que transformó un páramo desértico y hostil en un hormiguero humano. Miles de aventureros, ingenieros, comerciantes y los inversionistas más acaudalados del virreinato llegaron en oleadas,
desesperados por reclamar un pedazo de esa tierra bendecida por la geología. Minas como la Purísima, San Agustín o el Padre empezaron a escupir toneladas de mineral noche y día sin parar. La producción era tan brutalmente masiva que las arcas de la corona española comenzaron a depender directamente del flujo de plata de 14 para sostener sus guerras imperiales en Europa y mantener a flote su economía. El subsuelo del pueblo parecía una fuente inagotable de dinero. Segundo, una infraestructura de primer nivel que superaba a las grandes capitales, casa de moneda, teatros y lujos importados. Tanta riqueza acumulada en un solo punto geográfico trajo consigo una transformación urbana que rayaba en lo ridículo para la época. Real de 14 empezó a construirse con una opulencia que buscaba replicar el estilo de vida de las grandes ciudades europeas. El ejemplo más claro de este poderío económico fue la edificación de su propia casa de moneda, inaugurada a principios del siglo XIX, un privilegio que muy pocas ciudades en el mundo entero podían presumir. Esto significaba que la plata no tenía que viajar a la Ciudad de México para procesarse, sino que se acuñaba ahí mismo, marcando el destino de fortunas instantáneas. Pero los ricos mineros no solo querían producir dinero, también querían gastarlo y presumirlo. El pueblo se llenó de palacios coloniales con fachadas de cantera labrada a mano, patios interiores andaluces y muebles traídos en barco desde Francia e Inglaterra. Se construyó un majestuoso palenque de gallos con una arquitectura circular impecable y un teatro de ópera que recibía a las mejores compañías artísticas internacionales de la época. Imagínate este contraste: en medio de la nada, rodeados de desierto y nopales, los habitantes más ricos vestían trajes de seda parisinos. Bebían vinos españoles de reserva y discutían de negocios iluminados por lámparas de cristal de Murano. Por si fuera poco, la modernización tecnológica llegó a Real de 14 antes que a casi todo el país. El pueblo vio pasar el primer ferrocarril del estado de San Luis Potosí y sus calles principales contaron con alumbrado eléctrico público muchísimo antes de que la gran mayoría de las capitales latinoamericanas supieran lo que era la electricidad. El dinero no se contaba, se pesaba. Tercero, su aislamiento geográfico estratégico como un bastión seguro de concentración de la riqueza. El tercer motivo de su auge fue, paradójicamente, su geografía implacable. Real de 14 está protegido y escondido por una imponente cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental. En aquellos tiempos, llegar al pueblo era una verdadera odisea que requería subir caminos empinados, peligrosos y rocosos a lomo de mula. Aunque hoy veríamos esto como una desventaja, durante el siglo XIX este aislamiento funcionó como una fortaleza natural perfecta. Mientras el resto de México se desangraba y se desestabilizaba con constantes guerrillas, bandolerismo, asaltos a caminos y levantamientos armados, Real de 14 operaba en una burbuja de seguridad casi absoluta. Era una fortaleza de piedra donde la riqueza se concentraba, se resguardaba y se multiplicaba lejos del caos del país. Los caminos para entrar y salir estaban tan bien vigilados por las milicias privadas de las empresas mineras que los cargamentos de plata estaban prácticamente a salvo de los bandidos. Este aislamiento generó una economía interna hiperbólica. Todo lo que entraba al pueblo, desde la comida hasta las herramientas de minería, se vendía a precios exorbitantes, lo que enriquecía aún más a los comerciantes locales. Las montañas no aislaron a Real de 14 del mundo, lo aislaron de la pobreza y de la decadencia del exterior, permitiendo que su aristocracia minera viviera en un eterno cuento de hadas donde la única ley que importaba era la ley de la oferta y la demanda de la plata. Como bien sabemos, todo lo que sube tiene que bajar, y entre más alta es la cima, más doloroso y catastrófico resulta el porrazo. La opulencia de Real de 14 parecía eterna, una fantasía de plata que nunca se iba a acabar. Sin embargo, detrás de las fachadas de cantera de los palacios y del brillo de las monedas recién acuñadas, comenzaron a aparecer las primeras grietas. No fue un derrumbe repentino, sino una acumulación silenciosa de problemas de la naturaleza, conflictos armados y movimientos económicos internacionales que, poco a poco, le fueron moviendo el piso a este gigante minero. Aquí están los 3 motivos que encendieron las alarmas y marcaron el inicio del fin para la ciudad más rica de México. Primero, las brutales inundaciones dentro de los túneles principales de las minas. El primer gran golpe no vino de la economía ni de la política, sino de la naturaleza misma, directamente desde las entrañas de la tierra.
A medida que las minas de Real de 14 se volvían más y más exitosas, los mineros se vieron obligados a excavar a profundidades nunca antes vistas para seguir extrayendo el preciado metal. Pero llegó un punto, a principios del siglo XIX, en el que los picos y las palas chocaron con un enemigo implacable, los mantos acuíferos subterráneos. Imagínate la escena: estás en el fondo de un túnel oscuro, a cientos de metros bajo tierra, y de repente el agua comienza a brotar con una fuerza descomunal desde las rocas. En cuestión de días, las vetas más ricas y productivas de plata quedaron completamente sepultadas bajo millones de litros de agua barrenta. Esto supuso un desafío técnico monumental para la época. Las herramientas y las bombas de extracción rústicas que se utilizaban en ese entonces simplemente no daban abasto. Por más que los hombres trabajaran día y noche intentando sacar el agua con cubetas y malacates movidos por mulas, el nivel del agua seguía subiendo. Las minas más importantes tuvieron que detener sus operaciones por meses, y en algunos casos, por años. La producción de plata se desplomó de golpe, y lo que antes era un negocio redondo, se convirtió en un pozo sin fondo que devoraba el dinero de los inversionistas. Quienes veían con desesperación cómo su fortuna estaba ahí abajo, al alcance de la mano, pero completamente sumergida e inalcanzable. Segundo, el estallido de la Guerra de Independencia de México y el colapso operativo. El segundo motivo fue la sacudida social que cambió el rumbo de todo el continente: el estallido de la Guerra de Independencia en 1810. Aunque, como ya dijimos, Real de 14 estaba protegido por sus imponentes montañas, ninguna burbuja de riqueza es inmune a una guerra civil de esas proporciones. La insurgencia paralizó por completo al país y cortó de tajo las rutas comerciales más importantes. Para que te des una idea de la gravedad del asunto, la minería de la plata dependía vitalmente de un ingrediente que no se conseguía en la región: el azobe o mercurio, el cual se utilizaba para separar la plata de la piedra. Con los caminos bloqueados por los ejércitos revolucionarios y los bandidos que brotaron por todos lados, el mercurio dejó de llegar al pueblo. Sin azogue, no había forma de procesar la plata, y sin plata procesada, la economía local se congeló. Por si fuera poco, el dinero de los inversionistas extranjeros, principalmente españoles, huyó despavorido ante el temor de que los insurgentes saquearan la ciudad. Muchos dueños de minas adinerados cerraron sus negocios de la noche a la mañana, empacaron sus riquezas y regresaron a Europa o se refugiaron en la Ciudad de México. El flujo constante de trabajadores se interrumpió, la Casa de Moneda sufrió desabasto de metal para acuñar y el pánico se apoderó de una población que, por primera vez en su historia, empezó a sentir el frío abrazo de la escasez y de la incertidumbre. Tercero, la devaluación global de la plata frente al oro en los mercados internacionales. El tercer y último clavo en el ataúd de esta primera etapa de decadencia vino desde el extranjero, específicamente de las bolsas de valores de las grandes potencias mundiales hacia finales del siglo XIX. Durante siglos, la plata había sido el metal rey para el comercio internacional, pero el mundo estaba cambiando rápidamente gracias a la revolución industrial. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña y varias potencias europeas decidieron adoptar el llamado patrón oro, lo que significaba que sus monedas ahora estarían respaldadas exclusivamente por oro, dejando a la plata en un segundo término. Esto provocó una devaluación brutal y repentina de la plata en los mercados internacionales. De la noche a la mañana, el mineral que se extraía con tanto sudor y sangre en Real de 14 valía una fracción de lo que costaba antes. Los márgenes de ganancia de las compañías mineras se redujeron a niveles alarmantes. Ya no era negocio invertir grandes sumas de dinero en reactivar las minas inundadas o en traer maquinaria moderna si el producto final se iba a vender a un precio de gallina flaca. La aristocracia de 14 se dio cuenta, con un balde de agua fría, de que su riqueza ya no dependía de que tanta plata tuvieran guardada en sus bóvedas, sino de las decisiones que se tomaban en oficinas lujosas al otro lado del océano. El mercado mundial les había dado la espalda, y el destino de Real de 14 comenzó a teñirse de un gris muy oscuro. Si los primeros indicios de la caída habían dejado a Real de 14 tambaleándose, las primeras décadas del siglo XX le propinaron el golpe de gracia. Ya no estábamos hablando de una crisis temporal o de un bache económico del que se pudieran levantar con paciencia y más inversión. Lo que vino después fue una tormenta perfecta de abandono técnico, violencia armada y un miedo generalizado que terminó por romperle la columna vertebral a la ciudad.
En esta sección vamos a desmenuzar los 3 motivos fatales que sellaron el destino del lugar, transformando una metrópoli vibrante y lujosa en un auténtico cementerio de piedra a merced del olvido. Primero, el abandono total de las minas por altos costos y falta de tecnología profunda. Para principios del siglo XX, mantener las minas operativas en Real de 14 se había convertido en una misión suicida para cualquier billetera. Las vetas superficiales, aquellas que eran fáciles de alcanzar y que habían hecho millonarios a los primeros colonizadores, se habían agotado por completo. Lo que quedaba de plata estaba atrapado a profundidades ridículas, en las entrañas más oscuras de la montaña. Para llegar a ella, se necesitaba una inversión multimillonaria en maquinaria pesada de última generación, pozos de ventilación masivos y, sobre todo, sistemas de bombeo eléctricos gigantescos que pudieran mantener a raya el eterno problema de las inundaciones subterráneas. Pero con el precio de la plata por los suelos a nivel mundial, ninguna empresa, ni mexicana ni extranjera, estaba dispuesta a arriesgar su capital en un pozo que parecía no tener fondo. Las grandes compañías mineras que habían sostenido el empleo de miles de familias tiraron la toalla una por una. Los motores de los malacates se apagaron, las calderas se enfriaron y el silencio inundó los túneles. Dejar de excavar significaba cortar el corazón del pueblo. Sin el flujo constante de mineral saliendo de la tierra, los talleres mecánicos cerraron. Los químicos procesadores se quedaron sin trabajo y las herramientas comenzaron a llenarse de óxido. El motor que le daba vida a Real de 14 se detuvo para siempre, dejando las entrañas de la sierra inundadas y abandonadas. Segundo, la llegada de la Revolución Mexicana y la destrucción de la economía local. Por si la crisis minera no fuera suficiente, en 1910 estalló la Revolución Mexicana, un conflicto armado que prendió fuego a todo el país y que no tuvo piedad con Real de 14. Al ser una ciudad conocida históricamente por su inmensa riqueza, se convirtió en un blanco perfecto y muy codiciado para las diferentes facciones revolucionarias, federales y bandas de bandidos que buscaban financiamiento para sus ejércitos. El pueblo sufrió constantes asaltos y saqueos. Los revolucionarios entraban a las tiendas de raya, a los comercios de importación y a las oficinas mineras para confiscar alimentos, caballos, armas y todo el dinero que pudieran encontrar en las cajas fuertes. La emblemática Casa de Moneda, que ya trabajaba a duras penas, fue clausurada definitivamente, marcando el fin de la era en la que el pueblo creaba su propia fortuna. Las vías del tren, que tanto orgullo habían causado al ser las primeras del Estado, fueron dinamitadas y destruidas una y otra vez para evitar el avance de las tropas enemigas, dejando a Real de 14 completamente incomunicado y aislado del resto del mundo. El comercio se pulverizó. Ya no entraba comida, ya no entraban medicinas y la vida cotidiana se convirtió en una pesadilla donde el miedo a una balacera o a una leva forzada era el pan de cada día. La revolución no solo destruyó la infraestructura, destruyó la poca estabilidad social que le quedaba al pueblo. Tercero, el éxodo masivo y desesperado de sus habitantes hacia un pueblo fantasma. El tercer motivo, y el más visiblemente dramático de todos, fue la huida en masa de su población. Imagínate el nivel de desesperación, de tener una población que rondaba los 15.000 o 20.000 habitantes en sus mejores épocas. Real de 14 se quedó, en cuestión de unos pocos años, con apenas unos cientos de almas, la mayoría ancianos que no tenían a dónde ir. Cuando las minas cerraron definitivamente y las tiendas se quedaron sin comida por culpa de la guerra, la gente comprendió que ahí arriba ya no había futuro, solo hambre y peligro. Familias enteras empacaron lo que podían cargar en sus manos o lomos de mula y abandonaron sus hogares. Dejaron atrás camas de madera fina, pianos importados de Europa que pesaban demasiado para ser transportados, vajillas de porcelana y comercios enteros con las mercancías todavía en los estantes. Los palacios coloniales de cantera labrada se quedaron con las puertas abiertas de par en par, invitando al viento del desierto a pasar. En las escuelas ya no se escuchaban las risas de los niños, el majestuoso teatro se llenó de polvo y telarañas, y el palenque de gallos se convirtió en un corral vacío. Las calles empedradas, que antes veían pasar carruajes lujosos y hombres de negocios de todo el mundo, ahora solo veían pasar hojas secas y polvo arrastrado por la neblina de la sierra. Real de 14 se había convertido, de manera oficial e irreversible, en un fantasma de sí mismo, un cascarón de piedra congelado en el tiempo. Después de tocar fondo y pasar décadas sumido en el abandono absoluto, cuando parecía que el destino inevitable de Real de 14 era desmoronarse por completo y ser devorado por la arena del desierto,
ocurrió un milagro. Las mismas razones que lo habían llevado a la ruina, su aislamiento, sus estructuras abandonadas y su geografía mística, se convirtieron en las herramientas perfectas para su espectacular renacimiento. El pueblo no volvió a llenarse de mineros buscando plata, sino de viajeros, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo que descubrieron en sus ruinas una riqueza de otro tipo. Aquí están los 3 motivos clave que transformaron a este gigante dormido en uno de los destinos turísticos y místicos más importantes y mágicos de todo México. Primero, la energía espiritual del desierto de Wirikuta y la mística del peyote. El primer gran motor de este renacimiento no tuvo nada que ver con el dinero, sino con la espiritualidad ancestral. Real de 14 se encuentra en las faldas de una sierra que desciende directamente hacia el desierto de Wirikuta, el territorio sagrado más importante para el pueblo Wixárika, también conocido como Huichol. Para ellos, este desierto no es un lugar vacío, es el sitio sagrado donde nació el sol y donde habitan sus deidades. Cada año, los Wixáritari realizan peregrinaciones sagradas cruzando cientos de kilómetros para recolectar el jicuri, o peyote, el cacto sagrado que utilizan como un puente para comunicarse con sus antepasados y recibir visiones místicas. A partir de los años 70 y 80, esta profunda carga espiritual comenzó a atraer a viajeros de todas partes del planeta, mochileros, antropólogos, artistas y personas en busca de una reconecao espiritual o de experiencias de conciencia alterada. Real de 14 se convirtió en la base de operaciones perfecta para estos viajeros. El pueblo empezó a llenarse de una vibración única, una mezcla entre el misticismo indígena y el movimiento contracultural internacional. La gente ya no iba a buscar el brillo de la plata en el subsuelo, sino la iluminación espiritual en el silencio del desierto, devolviéndole la vida a los viejos hostales y transformando la energía del lugar de un pueblo fantasma deprimido a un santuario de paz y misterio. Segundo, la conservación de su arquitectura colonial y su adopción por la industria cinematográfica. El segundo motivo fue el valor estético de su decadencia. Al quedarse congelado en el tiempo y no sufrir las remodelaciones modernas de las grandes ciudades, Real de 14 conservó intacta su arquitectura colonial del siglo XIX. Las fachadas de piedra desgastada, las calles empedradas que suben y bajan de forma caprichosa, los templos majestuosos a medio derrumbar y la neblina que baja de la sierra por las tardes crearon un paisaje de una belleza melancólica inigualable. Este escenario visualmente impresionante llamó de inmediato la atención de fotógrafos, artistas y, sobre todo, de la industria cinematográfica de Hollywood y del cine mexicano. Directores de todo el mundo vieron en Real de 14 el set de filmación natural perfecto para películas de época, westerns y dramas psicológicos. Películas internacionales supertaquilleras como la mexicana, The Mexican, protagonizada por Brad Pitt y Julia Roberts, o producciones mexicanas de gran impacto como Las Bandidas o El Infierno. Utilizaron las calles empedradas y las ruinas del pueblo como su escenario principal. La llegada de estas megaproducciones inyectó millones de pesos a la economía local, dio empleo a los habitantes que se habían quedado a resistir, lo más importante. Puso a Real de 14 en los ojos del mundo entero a través de la pantalla grande. El turismo explotó, la gente quería caminar por las mismas calles que sus estrellas de cine favoritas y experimentar esa atmósfera de misterio que se respiraba en las películas. Tercero, el histórico túnel de Ogarrio como una espectacular y única puerta de entrada al pasado. El tercer motivo es, sin duda, la genialidad de su infraestructura de acceso, personificada en el impresionante túnel de Ogarrio. Construido originalmente en el año 1901 para facilitar el transporte de los carros cargados de mineral de plata, este túnel de casi 2 kilómetros de largo, que atraviesa el corazón de la montaña, se convirtió con los años en el mayor atractivo turístico y en el símbolo indiscutible del pueblo. Al ser la única vía para entrar a Real de 14 en automóvil, el túnel funciona como un auténtico portal en el tiempo. La experiencia para el turista es inolvidable. Vienes manejando por una carretera desértica, te topas de frente con una imponente pared de piedra y te internas en un pasadizo oscuro, angosto e iluminado apenas por lámparas tenues donde la temperatura baja de golpe y el eco retumba en las paredes talladas a mano. Pasar esos 2 kilómetros genera una tensión y una expectativa brutales. Cuando finalmente sales al otro lado del túnel, la recompensa es un choque visual absoluto. Te encuentras de frente con un pueblo del siglo XIX que parece sacado de un cuento de magia. Esta entrada única en su tipo transformó el simple acto de llegar al destino en una aventura interactiva y misteriosa.
Hoy en día, la experiencia de cruzar el túnel de Ogarrio a pie, a caballo o a bordo de los tradicionales vehículos Willys, los jeeps antiguos que usan los locales para recorrer las brechas de la sierra. Es una parada obligatoria que sella de forma perfecta el misticismo de este renacido pueblo mágico. Al final del día, cuando el sol comienza a esconderse detrás de las imponentes montañas de la Sierra Madre y una densa capa de neblina baja silenciosamente para abrazar las calles empedradas, uno no puede evitar sentir un escalofrío al caminar por Real de 14. Este lugar es muchísimo más que un simple destino turístico en el mapa de México, es una lección viviente de historia, un recordatorio de que la gloria material, por más brillante y sólida que parezca, es tan efímera como el humo. Aquella ciudad que alguna vez dictó el rumbo económico de imperios enteros y que vio fluir la plata a borbotones por sus venas de piedra, terminó por convertirse en un cascarón vacío, abandonado a su suerte en lo más alto del desierto potosino. Sin embargo, la verdadera magia de Real de 14 no radica únicamente en la tragedia de su caída, sino en la asombrosa dignidad de su resistencia. El pueblo no permitió que el olvido lo borrara del mapa para siempre, supo mutar, transformar sus cicatrices en misticismo y encontrar una segunda vida en el silencio de sus propias ruinas coloniales. Hoy, las paredes descascaradas de sus palacios ya no lloran la opulencia que se fue, ni los túneles inundados lamentan el fin de la era minera. Ahora, esas mismas piedras abren sus brazos para recibir a una nueva clase de buscadores, aquellos que ya no van tras el metal precioso, sino tras el valor intangible de la paz, de la reconexión espiritual en el desierto sagrado de Wirikuta o del simple asombro de cruzar el túnel de Ogarrio para viajar en el tiempo. Real de 14 demostró que un pueblo fantasma no es un lugar muerto, sino un lugar que ha aprendido a hablar a través del eco del viento, de la sabiduría de sus habitantes que se negaron a dejarlo morir y de la energía mística que emana de su tierra. Es un santuario donde el pasado y el presente coexisten en un equilibrio perfecto, desafiando las leyes del progreso moderno. Si este viaje por las venas abiertas de la historia mexicana te ha tocado el corazón, si lograste imaginar el brillo de su época de oro y sentir la melancolía de su colapso, te invito de verdad a que nos dejes tu me gusta y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas expediciones por los rincones más enigmáticos del mundo. Déjame saber aquí abajo, en los comentarios, si tú tendrías el valor de caminar por estas calles desiertas a medianoche, o si ya has tenido la fortuna de cruzar ese portal en el tiempo y vivir la experiencia mística que este rincón potosino regala a sus visitantes. Por mi parte, no me queda más que agradecerte por acompañarme hasta el final de este relato. Apaga las luces, guarda el mapa y quédate con el susurro de la sierra. Nos vemos en la próxima aventura.